Dios te bendiga, Dios te guarde y su palabra añada bendición a nuestras vidas. Estarás diciendo, adiós, eso fue todo el mismo día. Sí, porque yo hice como 6 grabaciones y por culpa de las cuestiones electrónicas se dañó. Así que ahora vamos para el capítulo 17 de Jueces. Amén. Dios te bendiga. Espero que estén bien. Leemos Jueces 17 en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una fundición, ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una fundición, y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde viene? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Capítulo 18. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los 2 hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron, y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído aquí? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió, ir en paz, delante de Jehová está vuestro camino, en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Laís, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro y ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni habían quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidoníos, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sorá y Estaol, sus hermanos le dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra, fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar en el campamento de Dan. Hasta hoy está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces, era un zancú. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Laís dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines, y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer.
Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando, pues aquellos en la casa de Micaías tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre que una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Wow. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, ¿qué tienes que has juntado gente? Ahí. Él respondió, tomaste mi voz, mis dioses que yo hice y el sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me dices que tienes? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaías, viendo que era más fuerte que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaías juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Laí, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Y luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonathan, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Capítulo 19. Y terminamos esta. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo en Leví. Esta historia es fuerte y más. Aquí fue donde, no es que se dañó la grabación, es que cuando yo empecé a hablar de este tema, yo empecé a levantar la voz. Entonces esta cosa aquí se distorsionaba completamente, no se oía, se iba. Yo tuve que aprender a bregar con esto, gracias a Dios, aprendí a bregar con él. Yo mismo, sin mirar el video ni nada, yo vi que tenía unos settings donde era extra sensitivo, yo lo tenía en extra sensitivo. Ahora no, y ahora sale todo bien de eso. Y esta es una de las buenas marcas. Y en este capítulo que vamos ahora, este es uno de los capítulos más chismosos del mundo endemoniado en el que estamos. O sea, el mundo se enchisma con lo que pasa aquí, en este capítulo, como ninguna otra cosa. Son unas maripositas, son unos pétalos de nieve. Así es la humanidad. Pero hazle algo a ellos. Que venga alguien y ellos que odien, lo mandan para el infierno a que se queme por toda la eternidad. Porque ellos son los jueces de todo. ¿Ves? Pero ahora viene este. Y ustedes no han tenido que haber leído. A mí yo no me acuerdo. Este yo lo vi, no me acuerdo. Yo lo vi primero en un video de YouTube y después que te busqué y todo el mundo chismó con esto. Y yo le busqué la tostada. Y lo mismo hizo Lot. Lo mismo hizo Lot. Entonces después César fue que me habló del otro, que era un papá que ganó una guerra y le dijo a Dios, lo primero que salga de mi casa, te lo voy a entregar. Y salió la nena, cuando volvió de la guerra que ganó, salió la nena de la casa, la hija. Ay, Dios mío, eso sí que es fuerte. Pero ay bendito, este es un hombre que se mete con una mujer, ella le es infiel, él la busca y pasa lo mismo que pasó en la última noche esa de Lot. Vamos a leer en el nombre del Padre y Espíritu Santo, capítulo 19 de Jueces. Voy a poner la luz ahí para verlo bien.
En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Ahora viene la infidelidad. Y su concubina le fue infiel. Eso es para matarla. ¿Ya? Eso lo sabía todo el mundo. Eso es lo primero. Ya ahí esto se distorsionaba. Pero en ese tiempo, después de Eva, después de Nimrod y la mamá que tenía, que después Nimrod y su mamá tuvieron relación y tuvieron hijos, y esos eran unos satánicos envenenados. Después de las desgracias que pasaron de Caín y Abel, y de la maldición que se habían tomado, las mujeres estaban, ya no. Pero los musulmanes todavía tratan a las mujeres así. Y tú les tienes miedo a los musulmanes, yo no. Que me maten, voy a decir la verdad. La mujer para los musulmanes es un objeto. Ellos pueden tener relaciones con su mujer cuando les dé la gana, aunque ella no quiera. Nadie puede decirles nada. Todo eso está en el Corán. Edúcate. Porque lo que pasa es que tienes miedo. Y su concubina le fue, que yo me ponga a leer esto, chacho, olvídate, le fue infeliz y se fue de él, tranquilo David, y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirlo gozoso, y le detuvo su suegro y el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. No estaban gozando, ahí estoy leyendo ahora, más que alejándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Yo sé que te la quiere matar, porque ella estuvo ya 4 meses allí. Ella le dijo lo que le hizo. ¿Por qué tú estás aquí? No le dijo, ¿tú crees que no le dijo? Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón, porque yo sé que estás triste. ¿Para qué hay que decirle que se alegre? No está alegre ya. Hay mucho aquí que cortar. ¿Qué es lo que está pasando? El padre no quiere que le maten la hija, pero él sabe que la hija ya es de muerte. Los musulmanes, cuando condenan a matar a una mujer, como la película esa que yo tengo por ahí, que es una historia real, el primero que tira la piedra, después que la entierran, ahora mismo lo están haciendo, mi hermano. Mira ahora mismo esos demonios lo que hicieron los Hamas ahora, que mataron unos supuestos palestinos. Cogieron, enterraron, pues mataron a como 5 o 6 ahí con AK-47, los mataron ahí después que Trump firmó eso. ¿Qué significa eso, mi hermano? Sacrificio a Satanás, esa gente son satánicos. Y en la película que, yo no me acuerdo el nombre de la película, creo que era el nombre de la mujer, no me acuerdo, pero entierran a la mujer con las manos atadas, y el primero que manda la primera piedra es el país. Y esos son los musulmanes. Tanta cosa con este capítulo. Vete allá si tú eres tan bravo y solidaridad y justicia. Ve allá donde los musulmanes y lo quieren hacer en Puerto Rico y en Estados Unidos, el detalle. Tanto que hablan y tanto que dicen que nosotros hablamos, pero esos demonios actúan, matan, mandan y quieren meter la ley Sharia a Puerto Rico y Estados Unidos. Cuando tú llegas a un lugar, tú no vienes a mandar. Esta gente viene aquí a mandar. Primero dicen que es islamofobia. No, mi hermano. Es lámbanse. Desde que esa gente empezaron siempre ha sido la misma táctica. Vienen a un sitio bendito. Después ya para lo último han gobernado todo y están orando donde les dé la gana. Y ellos no están orando a Dios, le están orando a Satanás. Y se hacen pasar por santos. En ningún islámico es no extremo. Todos son extremos porque leen el mismo Corán y está lleno de disparates satánicos. Pero mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Ay, Dios mío, ve lo que les digo. Esto fue lo que sucedió cuando yo estaba leyendo esto antes.
Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo al padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina, ya es tarde. Para anochecer te ruego que paséis aquí la noche, he aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya juntos a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjero que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaá. Y dijo a su criado: ven y sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaá o en Ramá. Él no quería ir a islas de extranjeros, a partes de extranjeros, a propiedades, a terrenos de extranjeros. Él quería quedarse en su propia tierra de Israel. Y en eso se quedó. Y ahí mismo fue que le hicieron la acechanza horripilante a su concubina. Y se la querían hacer a él. Por eso es que después yo leí esto, ya leí esto un montón de veces ya, muchachos. Después leí el otro capítulo, eso no se quedó así. Después de lo que él hace, lo que le hacen a su concubina y lo que él hace con la concubina, que la corta en canto. ¿Entiendes? Ah, como hacen esta. Cuando tú ves una mujer que está hablando así en internet, en TikTok, qué sé yo, prepárate para escuchar a Satanás. Te ruego que pases aquí la noche, que aquí el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso. Ok, estando ya juntos en Jebú, y su señor le respondió: no iremos. Ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o Ramá. Y pasando pues caminando, y se le puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín, de los hijos de Israel. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: pasa contigo tu necesidad toda, quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Ahora viene Sodoma y Gomorra. Pero cuando estaban gozosos, he aquí los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta. Y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos, para que los violaran. Adán, cuando conoció a su mujer, después que salieron después que los botaron del Edén, del huerto del Edén, dice la palabra, y Adán conoció a su mujer y tuvieron hijos. Eso es conocer. Los hombres en Sodoma y Gomorra, saca a esos hombres para que los conozcamos. Querían violarlos. Demonios. Estos son demonios. Y estos estaban en los terrenos de Israel. Ay, Señor Jesús amado. Para que los conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, mira esto. Os ruego que no cometáis este mal. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen, Lot. Y la concubina de él la está ofreciendo el viejo. De él, está hablando de él, tercera persona. Está ofreciendo mi hija virgen, y la concubina de él, está hablando el viejo de la casa. Y el hombre está de acuerdo con que no hay problema, porque después, ¿qué él va a hacer? La va a tirar para allá.
Yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosas tan infames. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, se fue él, el levita. Era levita, ¿verdad? A ver. Sí, el levita, forastero. Mas tomando él a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Eso, mi hermano, eso es una pesadilla. Eso, no hay película de horror con qué comparar eso. ¿Ve? Dado está que la mujer no está hecha para eso, pero para con su hombre está hecho para eso. El hombre definitivamente no está hecho para eso. Mátame. Y si no me mata, tengo que vivir con esa vergüenza. Pero antes de que vengan a mí, hoy, antes de que traten de coger a mis hijas y yo salga por una ventana corriendo, me van a tener que matar a mí. Yo no voy a dejar que le hagan eso a mis hijas, a mi esposa, a ninguna mujer, a un hombre que yo vea que no pueda, a un joven que yo vea que no pueda. Yo tengo, el hombre de Dios tiene que hacer la brecha. Pero antes no era así. Tú no estabas en esto antes, tú no sabes cómo era en la ley. Todo el mundo hasta que pasa de verdad. Cuando pasa de verdad, a ti no te importa si me matan a mí o si matan a aquella nena o si matan a aquel nene o a aquel hijo. Tú no tienes amor por los demás, tú tienes amor por los tuyos. Porque para ti la sangre es más pesada que el agua. Y eso es humanista y eso es del mundo y eso es de acá. Eso no es bíblico. Porque en la Biblia Jesucristo dijo, ¿quién es mi padre, quién es mi madre? No hay familia. Porque aquí es donde el padre y la madre dejan a uno. Y los hijos y los hermanos. Los que hacen, los que temen a Dios y hacen la voluntad de mi Padre. Esa es mi familia. Y esos son los valientes que verdaderamente cuando tienen que... Esos son los que matan. A nosotros son los que nos matan. ¿Cuántos no han querido? Y la dejaron cuando apuntaba el alba. Hasta la mañana abusaron de ella. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue el día, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerar esto, tomar consejo y hablar. ¡Ay, bendito muchacho! Mira lo importante. Es que se haya salvado. Es que su alma después de su muerte se haya salvado. ¿Verdad? Que la altura. A Jesucristo, ¿qué pasó? A Dios, el Hijo de Dios, Dios en la tierra. ¿Qué le hicieron? Ahí tú no dices nada, ¿verdad? No, pero el Dios. Es que el hombre es el diablo. A Isaías lo cerraron por la mitad. A Juan el Bautista lo tenían preso para después picarle la cabeza. Lo importante es el alma. ¿Cómo tú crees que uno muere? Aquí morimos como tenemos que morir. La cosa es que
estima es a Jehová la muerte de uno de sus santos. ¿Cómo tú te quieres ir de aquí? Nadie escoge cómo se va. Bueno, si tú te quieres ir con un tiro en la cabeza, pero no vas para allá arriba. Considerad, ponderad y hablad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Eso tiene mucha más tela para cortar, pero ya, déjame ver por dónde va. Dios te bendiga, Dios te guarde y perdona que tarde tanto.